1955. Bueno, Misiones es una provincia que entre su producción primaria tiene una gran cantidad de utilización de productos fitosanitarios y por eso tal vez ha tenido tanto asidero la discusión que se abrió el año pasado y que este año ha continuado al respecto de uso de diferentes productos, tanto fertilizantes como para el control de plagas o para herbicidas. Y al respecto de esto se ha visto una polarización bastante fuerte sobre uso sí o uso no. Y me parece que ha habido bastante poca intervención o por lo menos desproporcionada participación en relación a los cuidados al respecto del uso de esos fitosanitarios. Es decir, se ha llevado mucho la discusión a usar mucho o poco, pero no a cómo utilizar esos productos fitosanitarios. Bien, en este sentido, Diego, para que se entienda meramente en los ámbitos urbanos, hasta donde llegamos con la emisión de la señal, en la voz propia de los productores te dicen: si yo puedo usar glifosato, aunque te lo digan con el nombre técnico, ese es el nombre técnico, aunque te lo digan con la marca, con el nombre dicen, comercial, claro. Son 2 ayudantes más en el campo, son 2 jornaleros más. Digo para que se entienda esa asociación entre el productor y la utilización cuasi cultural que existe en la provincia de Misiones por su realidad minifundista. Y ahí es donde cobra relevancia esto que estamos mencionando, lo que implica tener productores que estén formados e informados de cómo utilizar esos productos y de la relevancia que tiene, porque a veces se presume que, por ejemplo, los productos de origen orgánico no son químicos y por lo tanto no representan riesgos, pero cuando vos mirás los paquetes todos tienen la misma serie de precauciones, el uso de diferentes medidas de seguridad, etcétera. Desde esta línea viene trabajando la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE, y de hecho es una entidad que para nosotros en diferentes momentos del año ha sido una guía de referencia para ver cómo aportar a la discusión pública que se venía dando sobre el uso de estos productos. De este tema vamos a conversar con el coordinador de Asuntos Científicos de CASAFE, que es el doctor Leonardo Fabre. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenos días, Buen día. Julián y Diego, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos y conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la llamada. Leonardo, bueno, estamos siguiendo este tema en vistas de la discusión que suele aparecer sobre el uso de productos fitosanitarios y me parece que ahí hay mucho para aportar sobre la manera en la que se utilizan estos productos y por eso queríamos conversar con vos. Bueno, ¿cuánto se habla del uso de fitosanitarios en la producción agrícola? Bueno, sí, recién os estaba escuchando a ustedes que decían 2 palabras muy importantes, que es estar informados acerca de lo que utilizamos en el campo para producir los alimentos. Y lo importante que es que cualquiera sea el método productivo que vayamos a utilizar, ya sea producción orgánica o producción convencional, en los 2 sistemas de producción debemos de guardar las formas de cómo utilizamos los productos fitosanitarios que vayamos a utilizar, porque recordemos que en la producción orgánica también hay algunos productos fitosanitarios que están autorizados su uso por normativa. En general estos productos lo que tienen que ver es que en la producción orgánica tienen un origen químico y no sintético, y en la producción convencional lo que tenemos son productos sintéticos y también productos químicos, pero ahí es donde se da un poco la diferenciación de los sistemas de producción y que en ambos sistemas hay regulaciones que, valga la redundancia, regulan, digamos, qué es lo que podemos utilizar para producir alimentos de forma segura. Y en estos 2 sistemas siempre lo que existe es, bueno, la buena práctica agrícola, porque con la buena práctica agrícola nosotros vamos a poder garantizar de que los alimentos que estamos produciendo son seguros.
Claro. Esto me parece clave, Leonardo, porque ahí es donde se puede visualizar que no necesariamente lo orgánico es seguro para el consumo, así como no, en su otro extremo, tampoco la producción tradicional o industrial es insalubre para el consumo. Digo, ninguno de los dos extremos, si no atendemos ese proceso de elaboración y uso de fitosanitarios, ¿no? Exactamente como lo decís vos, porque en cualquiera de los dos sistemas de producción, si nosotros no llevamos adelante una buena práctica, no vamos a tener en realidad alimentos seguros. Pero por el contrario, cuando en cualquiera de los dos sistemas llevamos adelante el cumplimiento de la buena práctica, de las buenas normas, vamos a tener garantizados los alimentos inocuos. Y además, recordando un poco el tema de los alimentos orgánicos, los alimentos orgánicos no es solamente una cuestión de el cómo el productor lo produce precisamente en el campo, sino que también incluye todo el proceso, digamos, desde el campo, la tipificación, el empaque, la distribución de alimentos. Todo el proceso debe estar certificado bajo un sistema de calidad. De otra forma, nosotros corremos el riesgo de que ese alimento que quizá fue producido correctamente de una forma orgánica en el campo, luego pierde esa calidad de orgánico, porque durante la cadena de distribución se realizaron prácticas que no corresponden con la práctica orgánica, ecológica o biológica, que son los tres nombres que suelen utilizarse para ese tipo de alimentos. Claro. O sea, un correcto almacenamiento, un correcto traslado, si corresponde a una cadena de frío, etcétera, ¿no? Todo lo que acompaña el proceso que, como describías, también puede impactar en ese producto final que llega al consumidor. Exactamente, y además, por ejemplo, en la cadena de distribución muchas veces se suelen utilizar algún tipo de productos fitosanitarios para conservar el alimento de que no sufra la infectación por hongos, claro, o insectos, y bueno, esos productos fitosanitarios que se vayan a utilizar deben ser los que son aptos para productos orgánicos. De caso contrario, estaríamos perdiendo la certificación, la calidad de producto orgánico. Claro. Y además muchas veces se ocupan como antípodas la producción orgánica y el uso de químicos, y no necesariamente parece ser algo que se contradice en sí mismo, ¿no? No, para nada, no necesariamente. De hecho, como nosotros como organización siempre lo que promovemos es que los dos sistemas de producción, digamos, inclusive hay otros sistemas también de producción, digamos, que todos deben de convivir en el ámbito del mercado, digamos, para que las personas tengan distintas opciones de poder elegir y que en definitiva muchas veces en lo que es en el ámbito productivo, en el campo propiamente, pueden hacer sinergia, digamos, y beneficiarse uno del otro de los sistemas, porque necesariamente, digamos, el control de plagas en un ámbito hace que las plagas no invadan otros ámbitos, y eso es, digamos, beneficioso para la diversidad de producción, para el cuidado del ambiente, para tener mucho más diversidad en cuanto a la producción de alimentos y cuidar la biodiversidad de los espacios en que producimos. Vos sabés que estaba leyendo un material que elaboraste al respecto de los mitos que suele haber alrededor del uso de fitosanitarios, y uno que me llamaba mucho la atención y que te iba a pedir que si nos podés compartir, tiene que ver con, así como se habla de la inocuidad o eventualmente del cuidado, también se habla de la calidad nutritiva de unos productos en comparación a otros, y como que hay una idea generalizada de que tal vez los que usan productos fitosanitarios o que se mueven dentro del sistema industrial son menos nutritivos que los productos de origen orgánico o de producción orgánica. ¿Hay algo de realidad en esto o es un mito? Es muy buena tu pregunta. Sí, en la respuesta más directa es un mito, y te voy a contar un poco por qué es un mito. Dale. Dentro del material que vos estás mencionando, se mencionan 3 estudios. Esos 3 estudios están localizados en distintas regiones. Un estudio está hecho en los Estados Unidos, el otro está hecho en el ámbito de la Unión Europea y el otro está hecho en Brasil. Con lo cual vas a notar que hay diversidad de 3 regiones geográficas distintas, distintos grupos de investigación realizaron lo que se llaman los estudios de metaanálisis o estudios de revisiones sistémicas de la bibliografía que está publicada, y en todos los casos llegan a la misma conclusión de que no hay diferencias significativas entre lo que es la producción orgánica y la producción convencional. ¿Esto por qué? Porque en realidad
que vos tengas diferencias nutricionales en un alimento, o por ahí muchas veces las personas van a decir que hay diferencias en cuanto al sabor, el gusto de los alimentos, eso tiene que ver con la zona geográfica donde fue producido, si fue producido en la estación correcta, digamos, para ese alimento, en la disponibilidad del suelo, en la condición climática, básicamente, que tenemos para la producción de alimentos. Nosotros, por ejemplo, nos gusta comer tomates durante todo el año. Ahora, la realidad es que el tomate es un cultivo de verano. Por lo tanto, cuando mejor vamos a obtener el tomate en cuanto al sabor original, ese que a nosotros nos gusta sentir en un tomate, es en el verano. Después, en contraestación, nosotros vamos a tener disponibilidad de tomate, pero precisamente porque fue cosechado en alguna otra región, se cosecha muchas veces mucho antes del punto de maduración para poder trasladarlo muchos kilómetros para que llegue, por ejemplo, se cosecha en el norte de nuestro país y se traslada hasta la capital. Bueno, ese traslado requiere de que uno deba de cosechar el tomate previo a su maduración, porque claro, si no, no llegaría, digamos, en las condiciones adecuadas al destino. ¿Sabés con qué lo estamos sufriendo ahora, Leonardo? Con la sandía lo estamos viendo. Nosotros ya en octubre estamos teniendo sandías que llegan de diferentes puntos del país o a veces de países limítrofes, pero nos dicen, claro, se cosechó tan verde que hoy llega a los consumidores y no tiene sabor a sandía. Sí, son probables, hay muchos alimentos. Yo tomaba en este caso ejemplo el tomate, porque por ahí uno, ahora en la Navidad, por ejemplo, una ensalada típica es comer tomate. Bueno, claro, ahora vamos a tener realmente el gusto del tomate, o por ejemplo ahora vamos a tener precisamente en diciembre el sabor de la sandía tradicional, porque es la fecha, es la estacionalidad en la cual ese alimento es nativo propio. Y después lo que hacemos es trasladar alimentos de distintas regiones, distintos puntos de cosecha, y claramente eso influye en la calidad que nosotros estamos acostumbrados a consumir. Pero tiene que ver, repito, con la condición ambiental en la cual se produce ese tomate, esa sandía, esos alimentos, y no tiene que ver con el uso del fitosanitario que vayamos a utilizar. Nosotros podemos utilizar los fitosanitarios de síntesis química, productos biológicos o productos aptos para la producción orgánica, y no vamos a generar una diferenciación en cuanto al valor nutricional de los alimentos. Van a ser iguales. Claro, y ahí volvemos a un punto que aparecía al principio, Leonardo, que tiene que ver con, en todo caso, el buen uso de los productos que se utilicen en la producción en cualquier momento de la cadena productiva. Sí, correctamente. O sea, siempre es importante que podamos respetar el buen uso de los productos, y además no es solamente el buen uso de los productos. En este caso, a nosotros nos interesa muchísimo el buen uso de los productos para evitar, digamos, lo que pueda ser algún tipo de residuo presente en los alimentos y demás, pero en general es la buena práctica agrícola es lo que nos va a llevar a tener alimentos de calidad y de inocuos para los consumidores. Claro. Leonardo, ese es el mensaje, la clave, digamos. Totalmente. Sí. Leonardo, te agradecemos mucho el tiempo y la gentileza de conversar con nosotros sobre estos temas. Muy amable. Gracias a ustedes por la comunicación y que tengan un lindo día. Igualmente, buen cierre de año. Chau. Leonardo Fabres es el coordinador de Asuntos Científicos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Ha hablado con nosotros al respecto de estos aspectos que suelen quedar fuera de la discusión porque se suelen extremar los argumentos y, al parecer, hay momentos en